Es tan idiota que no percibe que la estoy usando. La voz de Carolina atravesó el teléfono como una bofetada que me despertó de 42 años de ceguera. Mi propia hija, la niña que crié sola después de que su padre muriera, se reía de mí con sus amigos mientras yo escuchaba cada palabra desde mi cocina. Había olvidado desconectar la videollamada y ahí estaba, hablando de su madre como si fuera un cajero automático con patas. Mamá es perfecta para sacarle dinero. Continuó con esa risa que antes me parecía música y ahora sonaba como vidrios, rotos. Ayer mismo le conseguí que me financie una casa de 200.000 pesos. La tonta cree que es para mi futuro, pero Óscar y yo ya tenemos otros planes. Las carcajadas de sus amigos se mezclaron con la voz de ese hombre que nunca me gustó, su novio Óscar. Tu mamá es tan ingenua, Carolina. Con unas lágrimas falsas, ya tienes lo que quieres. Es increíble que a los 68 años siga cayendo en lo mismo. Mis piernas se convirtieron en gelatina. Ahí estaba yo, Isobel, la mujer que trabajó doble turno durante 20 años para darle todo a esa niña, descubriendo que para ella no era más que una idiota útil. Mañana le voy a pedir dinero para los muebles, siguió Carolina, y pude imaginar su sonrisa cruel del otro lado de la pantalla. Ya verán cómo dice que... Sí, siempre lo hace. Es patética cómo se emociona cuando le digo que la amo. No sabe que cada «te amo, mami» que le digo me da asco. El mundo se detuvo. 42 años de amor incondicional se desmoronaron en segundos. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir cuando ella era pequeña, cada peso que dejé de gastar en mí para dárselo a ella. Todo había sido una mentira. Carolina nunca me amó. Yo era solo su fuente de dinero, su títere personal. Lo mejor es que ya tiene todo preparado para cuando se muera, agregó Óscar con una frialdad que me heló la sangre. El testamento dice que todo es para Carolina. La casa, los ahorros, todo. Ni siquiera sabe que ya revisamos sus documentos cuando se fue al médico la semana pasada. Mi corazón se detuvo. Habían estado en mi casa, revisando mis cosas, planeando mi muerte como si fuera una transacción comercial. Me levanté de la silla de la cocina con las manos temblando, pero no de miedo. Era algo diferente. Era rabia, una rabia fría que nunca había sentido antes. La vieja es tan predecible, siguió Carolina. Siempre dice que todo lo que tiene es para mí, que soy lo único que le importa en la vida. Si supiera que llevo años esperando que se muera para quedarme con todo. Su risa se volvió más fuerte, más cruel. Mañana la voy a visitar con Alejandra para que no sospeche nada. Ya saben cómo es con su nieta. Se pone toda sentimental. Alejandra. Mi nieta de 16 años, la única que me abrazaba de verdad, la única cuyos «te amo, abuela» no sonaban falsos. ¿También ella estaba metida en esto? ¿También mi nieta me veía como una tonta? Alejandra no sabe nada, aclaró Óscar, como si hubiera leído mis pensamientos. Esa niña realmente ama a tu mamá. Es un problema, pero ya encontraremos la forma de manejarla cuando llegue el momento. Un alivio extraño me recorrió el cuerpo. Al menos Alejandra era real. Al menos el amor de mi nieta no era actuación. La conversación siguió, pero yo ya no escuchaba las palabras. Veía la escena desde afuera, como si estuviera viendo una película de terror, donde la protagonista era yo. Carolina siguió hablando, de sus planes, de cómo me manipulaba, de lo fácil que era conseguir que yo hiciera lo que ella quería. Cada frase era una puñalada más profunda. Colgué el teléfono en silencio. No grité, no lloré, simplemente me quedé allí, de pie en mi cocina, rodeada del olor a canela del pastel que había hecho para Carolina esa mañana.
El mismo pastel que había preparado con tanto amor, pensando en lo feliz que se pondría cuando lo viera. Qué estúpida había sido, pero ya no más. Caminé hasta el espejo del pasillo y me vi a mí misma. Isobel, 68 años, viuda, madre soltera, trabajadora incansable. La mujer que había sacrificado su juventud, sus sueños, su dinero, todo por una hija que la despreciaba. Pero esa mujer había muerto hace 5 minutos, cuando escuché la verdad. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo era diferente. En sus ojos había algo nuevo, algo peligroso. Carolina había cometido un error al olvidar desconectar esa llamada. Un error que le iba a costar muy caro. Porque si ella creía que yo era una idiota, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Debo llevarte al momento cuando todo parecía perfecto, cuando yo era la madre más feliz del mundo, sin saber que vivía en una mentira construida con precisión de relojero. Era apenas 3 semanas antes de esa llamada maldita, un domingo soleado de octubre, cuando Carolina llegó a casa con Alejandra y esa sonrisa que yo creía sincera. «Mami, te traje tu postre favorito», me dijo entregándome una caja de 3 leches de la pastelería más cara de la ciudad. Sus ojos brillaban con esa luz que yo interpretaba como amor filial, pero que ahora sé que era la satisfacción de quien está a punto de ejecutar el golpe perfecto. Me besó en la mejilla con esos labios que habían pronunciado mi sentencia de muerte horas antes, en otra conversación que yo no escuché. La casa olía a los tamales que había preparado desde las 5 de la mañana, porque sabía que a Carolina le gustaban exactamente como los hacía su abuela. Había puesto la mesa con el mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales. Esas vajillas que solo usaba cuando mi hija venía de visita. Todo tenía que estar perfecto para ella. Siempre tenía que estar perfecto. «Abuela, qué rico huele», me dijo Alejandra abrazándome con esa fuerza genuina que solo tienen los adolescentes cuando aman de verdad. Era la única que me abrazaba así, sin prisa, sin fingir. Sus 16 años cargaban una madurez extraña, como si entendiera cosas que los adultos a su alrededor habían olvidado. «Hiciste tamales solo para nosotras. Para ustedes hago lo que sea, mi amor», le respondí acariciando su cabello negro que brillaba con la luz que entraba por la ventana de la cocina. Era verdad. Por ellas dos era capaz de cualquier cosa. Qué irónica suena esa frase ahora. Carolina se paseaba por la sala como si fuera suya, tocando los adornos, mirando las fotografías, calculando. Ahora entiendo que no era nostalgia lo que veía en sus ojos, sino inventario. Estaba haciendo inventario de su futura herencia, evaluando cada objeto como si fuera un tasador profesional. «Mami, esta casa está quedando muy grande para ti», me dijo con esa voz melosa que yo confundía con preocupación. «¿No has pensado en vender y comprar algo más pequeño? Podrías estar más cómoda». Sus dedos acariciaban el marco de plata, donde estaba la foto de su boda. Esa foto donde sonreía al lado de un hombre que la abandonó 2 años después. Qué ironía que ahora fuera Oscar quien la acompañara en sus planes contra mí. Esta casa tiene muchos recuerdos, Carolina. Tu padre y yo la compramos cuando tú eras pequeña. Aquí creciste. Aquí están todas nuestras memorias. Le respondí mientras ponía los platos en la mesa, sin notar cómo sus ojos se endurecían cada vez que yo mencionaba los recuerdos. Para ella los recuerdos no tenían valor monetario. Sí, pero piénsalo. Con lo que vale esta casa podrías vivir muy cómoda en un departamento nuevo. Y te sobraría dinero para viajar, para disfrutar. Su sonrisa era perfecta, practicada. Yo podría ayudarte a encontrar algo bonito, cerca de donde vivo. Alejandra me miró desde el sofá con esos ojos inteligentes que parecían ver más allá de las palabras. «A mí me gusta esta casa, abuela»,
Tiene historia. Las casas nuevas no tienen alma. Mi nieta siempre había sido diferente, más profunda que los chicos de su edad. Era la única que entendía el valor de las cosas que no se pueden comprar. Las casas no se comen, Alejandra, le respondió Carolina con una sequedad que debería haberme alertado. Tu abuela necesita pensar en lo práctico. Pero yo estaba ciega, completamente ciega. Veía amor donde había cálculo, preocupación donde había codicia, cariño donde había actuación. Durante el almuerzo, Carolina me habló de sus sueños, de cómo quería independizarse, de lo difícil que era conseguir financiamiento para una casa propia. Yo la escuchaba como una madre orgullosa, pensando en lo madura que se había vuelto mi hija, en lo responsable que era al pensar en su futuro. ¿Sabes qué, mami?, me dijo tomando mi mano sobre la mesa. Sus dedos estaban fríos, pero yo pensé que era por el aire acondicionado. He estado viendo una casa preciosa. Tiene jardín, 3 recámaras, está en una zona muy tranquila. Sería perfecta para empezar una nueva vida. Qué emocionante, mi amor. Me da mucha alegría verte tan enfocada en construir tu futuro. Le apreté la mano, creyendo que estaba compartiendo un momento de conexión madre-hija. ¡Qué ingenua fui! El problema es el enganche. Es mucho dinero, y sabes cómo están los bancos ahorita. Pero si tuviera un aval, alguien que me respalde... Su voz se volvió más suave, más vulnerable. Ahí estaba, el golpe. Pero yo no lo vi venir. Carolina, sabes que cuentas conmigo para todo. Si necesitas que te avale, por supuesto que lo haré. Eres mi hija. Tu éxito es mi éxito. Las palabras salieron de mi boca con la naturalidad de una madre que haría cualquier cosa por ver feliz a su hija. Firmé mi propia estafa con una sonrisa. Sus ojos brillaron, pero no de emoción. Brillaron de triunfo. ¿En serio, mami? ¿Harías eso por mí? Su actuación era perfecta. Incluso vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ahora sé que eran de satisfacción, no de gratitud. Por ti haría cualquier cosa, mi amor. Eres lo más importante en mi vida. Y lo decía de corazón. Cada palabra era verdad. Carolina era mi mundo, mi razón de existir, mi mayor orgullo. Era la hija por la que había renunciado a volver a casarme, por la que había rechazado oportunidades de trabajo en otras ciudades, por la que había guardado cada peso pensando en su futuro. Alejandra nos miraba en silencio, pero había algo en su expresión que no pude descifrar en ese momento. Ahora entiendo que era preocupación. Mi nieta, con sus 16 años, veía lo que yo con mis 68 no podía ver. «Abuela», me dijo cuando Carolina fue al baño. «¿Estás segura de esto? Es mucho dinero». Su voz tenía una seriedad extraña para su edad. «Mi amor, tu mamá es una mujer responsable. Si dice que puede pagarlo, es porque puede. Además, es una inversión. Las casas siempre suben de precio». Le sonreí con esa confianza ciega que solo tienen las madres que creen conocer a sus hijos. «No es por eso, abuela. Es que... no sé. Algo no me da buena espina». Alejandra jugaba con su servilleta, evitando mi mirada. Óscar siempre está hablando de dinero cuando vienen a casa, y mamá ha cambiado desde que está con él. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, pero yo las dejé pasar. Pensé que eran celos normales de un adolescente que veía a su madre con una nueva pareja. Qué equivocada estaba. Mi nieta estaba tratando de advertirme, pero yo estaba demasiado ciega para ver. Esa tarde, después de que se fueron, me quedé sentada en la sala viendo las fotos familiares. Carolina bebé, Carolina en su primera comunión, Carolina graduándose de la preparatoria. En todas las fotos yo estaba ahí, siempre presente, siempre cuidándola, siempre protegiéndola.
Nunca se me ocurrió pensar que algún día necesitaría protegerme de ella. 2 días después fuimos juntas al banco. Carolina llegó vestida impecablemente, con esos documentos perfectamente organizados, que ahora sé que Oscar la había ayudado a preparar. Yo firmé cada papel confiando ciegamente, orgullosa de poder ayudar a mi hija a conseguir su sueño. El gerente nos felicitó por ser una familia tan unida, por el amor que se notaba entre nosotras. Si hubiera sabido que estaba firmando los papeles de mi propia humillación, la primera señal debería haberme alertado, pero estaba tan acostumbrada a confiar en Carolina que no presté atención. Fue hace 2 meses, cuando llegué temprano de mi cita médica, y encontré a Oscar saliendo de mi casa con una bolsa en la mano. Carolina estaba limpiando algo en la mesa del comedor con movimientos nerviosos. «Mami, qué temprano llegaste», me dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como pánico disfrazado. Oscar me estaba ayudando a buscar las fotos que me pediste para el álbum de Alejandra. Sus ojos evitaban los míos mientras hablaba, algo que antes atribuí a timidez, pero que ahora entiendo, era culpa. «¿Qué llevas ahí, Oscar?», le pregunté señalando la bolsa, pero él ya estaba guardándola en su auto con una prisa sospechosa. «Unos documentos viejos que tu hija ya no necesita», me respondió sin voltear a verme. «Facturas antiguas, papeles, sin importancia». Su voz sonaba forzada, como cuando alguien ensaya una mentira muchas veces antes de decirla. Carolina se acercó a mí y me besó la frente con esos labios que ahora sé que mentían. «Mami, estás muy pálida. ¿Todo bien en el médico?». Era perfecta desviando la atención, haciendo que yo me preocupara por mi salud en lugar de preguntar por esos documentos misteriosos. «Todo bien, mi amor. Solo los exámenes de rutina». Le sonreí, creyendo que su preocupación era genuina. ¡Qué tonta fui! Mientras yo le contaba sobre mi visita médica, ella y Oscar intercambiaban miradas que ahora entiendo eran de alivio. Habían logrado revisar mis cosas sin que yo los descubriera. La segunda señal fue más obvia, pero mi amor de madre la justificó como siempre. Carolina comenzó a preguntarme constantemente por mis ahorros, mis inversiones, el valor de la casa. «Mami, es importante que tengas todo organizado», me decía con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «¿Tienes todo anotado en algún lugar? ¿Tus cuentas? ¿Tus seguros?». «Carolina, tengo 68 años, no 90. Todavía tengo la mente clara para manejar mis cosas», le respondía riéndome, pero ella insistía con una preocupación que ahora sé que era pura codicia. «No es por eso, mami. Es que si llegara a pasarte algo, Alejandra y yo necesitaríamos saber dónde está todo. Es responsabilidad familiar». Sus argumentos siempre sonaban tan razonables, tan maduros. Yo me sentía orgullosa de tener una hija tan previsora. Fue entonces cuando cometí el error más grande de mi vida. Le enseñé dónde guardaba todos mis documentos importantes. La caja fuerte detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe, las carpetas con los papeles del banco, el testamento en el cajón de mi escritorio. Le expliqué todo con el detalle de una madre responsable que quiere dejar las cosas claras para su familia. «Mira, mi amor, aquí está todo», le dije esa tarde lluviosa de septiembre, mientras abría cada carpeta, cada sobre. «Esta es la escritura de la casa. Estos son los estados de cuenta del banco. Aquí están las pólizas de seguro». Sus ojos brillaban mientras memorizaba cada ubicación, cada detalle. Yo pensé que era admiración por mi organización. Era hambre. «¿Y este papel? ¿Qué es, mami?», y me preguntó señalando el testamento con una inocencia que ahora me da náuseas. «Es mi testamento, mi amor, donde dejo claro que todo lo que tengo es para ti y para Alejandra». Le sonreí con esa satisfacción que sienten las madres cuando
pueden asegurar el futuro de sus hijos. No es mucho, pero es todo lo que he logrado construir en mi vida. Carolina leyó cada línea de ese documento con una concentración que debería haberme preocupado. Sus labios se movían silenciosamente mientras procesaba las cifras, los bienes, las cuentas. Cuando terminó, me abrazó con una fuerza que interpreté como gratitud. «Eres la mejor madre del mundo», me susurró al oído. «No sé qué haría sin ti». Cada palabra era una mentira perfectamente construida, pero yo las recibí como el oro más puro. Esa noche, después de que se fue, me quedé en mi escritorio viendo todos esos papeles que acababa de mostrarle. Me sentía tranquila, satisfecha de haber sido tan transparente con mi hija. Pensé que estaba fortaleciendo nuestra relación, creando confianza entre nosotras. En realidad, le estaba entregando el mapa del tesoro que ella ya había decidido robar. Los días siguientes, Carolina comenzó a visitarme más seguido, siempre con pretextos perfectos: traerme medicina, ayudarme con las compras, revisar que estuviera bien. Sus llaves de mi casa, que yo le había dado para emergencias, comenzaron a usarse más frecuentemente. «Vine a revisar que no hubiera problemas con las tuberías», me decía. O quería asegurarme de que las ventanas estuvieran bien cerradas antes de la tormenta. Yo estaba feliz. Pensaba que mi hija finalmente había madurado, que valoraba el tiempo conmigo, que había entendido lo importante que era mantener una relación cercana. Cada visita me llenaba el corazón de alegría. No sabía que cada visita era una inspección, una revisión de inventario, una planificación. Alejandra comenzó a hacer comentarios extraños durante esas visitas. «Abuela, ¿por qué mamá siempre revisa tus cosas cuando tú no estás viendo?», me preguntó un día mientras Carolina estaba en el baño. «La vi leyendo unos papeles en tu escritorio y cuando me vio, los guardó rápido. Mi amor, tu mamá solo está ayudándome a mantener todo organizado», le expliqué con esa paciencia que tenía para las preocupaciones de mi nieta. «Es bueno que se preocupe por estas cosas». «No sé, abuela, me da mala espina. Óscar siempre está preguntando, ¿cuánto valen las cosas de tu casa? El otro día lo escuché preguntándole a mamá, ¿cuánto crees que vale tu anillo de compromiso?». Alejandra señaló mi mano, donde brillaba el anillo que su abuelo me había dado hace más de 40 años. «Son cosas de adultos, mi cielo. A veces hay que hablar de dinero para planificar el futuro». Le revolví el cabello, tratando de tranquilizarla, pero sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza como una alarma que yo me negaba a escuchar. La tercera señal fue la más clara, pero mi corazón de madre la interpretó mal otra vez. Carolina llegó un día con papeles del banco, documentos que decía necesitaba que firmara para actualizar mi información. «Es un trámite rutinario, mami. El banco está modernizando su sistema y necesita que todos los clientes actualicen sus datos». Los papeles parecían oficiales. Tenían el logo del banco. Estaban llenos de términos legales que yo no entendía completamente. «¿Segura de que es necesario, mi amor? Nunca me han pedido esto antes». Tenía una sensación extraña en el estómago, pero la voz dulce de Carolina me tranquilizó. «Por supuesto, mami. Yo ya firmé los míos la semana pasada. Es solo para mantener nuestras cuentas seguras». Su sonrisa era tan convincente, tan llena de confianza filial, que firmé sin hacer más preguntas. Ahora sé que esos papeles le daban acceso a mis cuentas, que cada firma que puse ahí era una llave más para que ella entrara a mi vida financiera sin que yo lo supiera. Pero en ese momento confiaba tanto en mi hija que habría firmado mi propia muerte si me la hubiera presentado con esa sonrisa. Los meses pasaron y las visitas se volvieron más frecuentes, más largas. Carolina siempre tenía una excusa para quedarse más tiempo,
para revisar algo, para ayudarme con los papeles. Óscar la acompañaba más seguido y yo lo recibía con la cortesía que se le debe al novio de una hija, sin saber que estaba recibiendo a mi propio verdugo. Todo parecía normal, todo parecía amor, hasta esa maldita llamada que lo cambió todo. Después de escuchar esa conversación, algo se rompió dentro de mí. Pero no era dolor, era algo más peligroso, era claridad. Por primera vez en años, veía la situación sin el filtro del amor materno, y lo que vi me heló la sangre. Carolina y Óscar no solo me estaban robando dinero, me estaban robando la vida. Al día siguiente llegaron como habían prometido, con esas sonrisas falsas que yo había confundido con amor durante meses. Carolina traía flores, esas flores caras que compraba con mi dinero para impresionarme. Óscar cargaba una bolsa de pan dulce de la panadería más costosa del centro. Todo pagado con lo que me habían quitado. «Mami, te trajimos tus favoritos», me dijo Carolina besándome la mejilla con esos labios que la noche anterior habían pronunciado mi humillación. «¿Cómo amaneciste? Te ves un poco pálida». «Estoy perfecta, mi amor», le respondí con una sonrisa que practiqué frente al espejo durante 1 hora. Si ella podía actuar, yo también. «¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va lo de la casa nueva?» Los vi intercambiar una mirada rápida, esa comunicación silenciosa que tienen las personas que planean juntas. «Muy bien, mami. De hecho, eso queríamos platicarte. Ya casi está todo listo, pero necesitamos comprar los muebles y...» Carolina hizo esa pausa calculada que yo antes interpretaba como timidez. «¿Necesitan dinero para los muebles?», pregunté, con la voz más dulce que pude fabricar. «Por supuesto, mi amor. ¿Cuánto necesitan?». Sus ojos brillaron como los de un depredador que ve a su presa acercarse voluntariamente a la trampa. «No es mucho, mami. Tal vez unos 50.000 pesos. Solo para lo básico, la sala, el comedor, las recámaras. 50.000 pesos dichos con la misma naturalidad con la que se pide un vaso de agua. Por supuesto, mi cielo. Mañana mismo vamos al banco». Las palabras salieron de mi boca como miel venenosa. Por dentro, estaba tomando nota de cada mentira, cada manipulación, cada gesto falso. Alejandra llegó 1 hora después, y fue como si entrara luz real a mi casa. Mi nieta me abrazó con esa fuerza genuina que solo ella tenía, y por un momento sentí que no todo en mi mundo era mentira. «Abuela, huele delicioso. ¿Hiciste mole?», me preguntó con esa alegría que no se puede fingir. Era la única que apreciaba mis comidas sin calcular cuánto me habían costado los ingredientes. «Para ti, mi amor, hago lo que sea». Y era verdad. Alejandra era lo único real que me quedaba en esta familia de actores. Durante la comida, los observé como nunca antes los había observado. Carolina comía mi mole mientras planeaba robarme. Óscar elogiaba mi sazón mientras calculaba el valor de mis cubiertos de plata. Sus cumplidos eran tasaciones disfrazadas de cariño. «Señora Isobel, su casa es hermosa», me dijo Óscar cortando un pedazo de pollo con mis cubiertos antiguos. «Debe valer mucho dinero una propiedad así en esta zona». Sus ojos recorrían la sala como un valuador profesional. «Es una casa con historia», le respondí sin quitar la vista de su rostro. «Mi esposo y yo la compramos cuando Carolina era pequeña. Cada rincón tiene recuerdos». Cada palabra era una prueba. Quería ver si había alguna chispa de humanidad en sus ojos cuando hablaba de mi difunto esposo. No la había. Solo vi números, cálculos, codicia. Sí, pero las casas no son para recordar, son para vivir. Intervino Carolina con esa frialdad que antes yo justificaba como pragmatismo. «Mami, deberías pensar en vender esta casa y mudarte a algo más pequeño. Con lo que vale esto, podrías vivir muy cómoda el resto de tu vida».
¿El resto de mi vida? Repetí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Cuánto tiempo crees que me queda, mi amor? La pregunta la incomodó. Se removió en su silla y evitó mi mirada. No es eso, mami. Es solo que... Bueno, a tu edad es mejor estar en un lugar más fácil de mantener. A mi edad, como si fuera una anciana decrépita en lugar de una mujer de 68 años con plenas facultades, como si ya estuviera medio muerta y solo faltara empujarme al hoyo. Yo no creo que la abuela deba vender la casa, dijo Alejandra con esa valentía que solo tienen los jóvenes que aún creen en la justicia. Esta casa es parte de la familia. Aquí creciste tú, mamá. Aquí crecí yo cuando venía de pequeña. Tiene alma. Las casas no tienen alma, Alejandra. Le respondió Carolina con una dureza que me sorprendió. Son bienes, activos. La vida es práctica, no sentimental. Mi nieta me miró con esos ojos inteligentes que parecían entender más de lo que decía. ¿Verdad que no vas a vender la casa, abuela? Es tu hogar. Esta casa es mi vida, mi cielo, le respondí tomando su mano. Mientras yo viva, esta casa será nuestro hogar. Las palabras fueron dirigidas a Alejandra, pero mis ojos estaban clavados en Carolina. Vi cómo apretaba la mandíbula al escuchar mi declaración. Después de la comida, Carolina pidió ir al baño, pero yo sabía que iba a revisar algo en mi escritorio. La dejé ir. Quería ver hasta dónde llegaba su descaro. Desde la cocina, mientras lavaba los platos con Alejandra, podía escuchar sus pasos dirigiéndose no al baño, sino a mi recámara. «Abuela», me susurró Alejandra mientras secaba un plato. ¿Te das cuenta de que mamá no fue al baño? Me doy cuenta de todo, mi amor, le respondí en voz baja. Me doy cuenta de más cosas de las que crees. ¿Estás bien? Te veo diferente. Mi nieta tenía esa intuición que solo tienen las personas que realmente te aman. Podía sentir que algo había cambiado en mí. Estoy perfecta, mi cielo. Nunca he estado mejor. Y era verdad. Por primera vez en meses, sabía exactamente dónde estaba parada y quiénes eran mis enemigos. Carolina regresó 10 minutos después, con esa sonrisa satisfecha que ahora reconocía como la expresión de alguien que acababa de revisar su futura herencia. ¿Todo bien, mi amor?, le pregunté con inocencia fingida. Perfecto, mami. Solo quería lavarme las manos. Otra mentira. La mentira número 1000 en nuestra relación. Pero esta vez yo la estaba contando. Cuando se fueron esa tarde me quedé parada en la ventana viendo cómo Óscar y Carolina hablaban en el auto antes de irse. Sus gestos eran de satisfacción, de victoria. Creían que habían logrado asegurar otros 50,000 pesos para mañana. ¡Qué equivocados estaban! Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque estuviera tranquila, sino porque tenía un plan. Carolina me había enseñado a actuar, a mentir, a fingir. Ahora iba a descubrir que la alumna había superado a la maestra. Al día siguiente, cuando fuéramos al banco por esos 50,000 pesos, Carolina iba a llevarse la sorpresa de su vida. Porque si ella creía que yo era una idiota, estaba a punto de conocer a la mujer más inteligente que había parido. Esa noche no dormí planeando venganza. Dormí planeando supervivencia. Había una diferencia crucial que Carolina nunca entendería. La venganza es emocional, pero la supervivencia es estratégica. Y yo había decidido sobrevivir a mi propia hija. Al amanecer, llamé a Juan, mi abogado de confianza, el mismo hombre que había redactado mi testamento años atrás. Juan conocía a Carolina desde niña. La había visto crecer. Había sido testigo de todos los sacrificios que hice por ella. Si alguien podía ayudarme a entender la magnitud del daño, era él. Isobel, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Carolina?
Me preguntó con esa cordialidad profesional que tanto apreciaba. Juan, necesito verte urgentemente, pero es importante que nadie sepa de esta cita. ¿Puedes atenderme hoy en tu oficina? Mi voz era firme, sin rastro, de la madre dolida que había sido ayer. Por supuesto. ¿Está todo bien? Suenas diferente. Juan tenía esa habilidad de leer a las personas que solo desarrollan los buenos abogados. Todo está mejor de lo que ha estado en años. Te explico cuando llegue. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. A las 10 de la mañana estaba en su oficina, con una carpeta llena de documentos que había revisado durante toda la madrugada. Juan me recibió con esa mezcla de curiosidad y preocupación que tienen los profesionales cuando sienten que algo grande está por suceder. Isobel, te ves renovada, pero tus ojos tienen algo diferente. ¿Qué pasó? Juan se sentó frente a mí, con esa postura atenta que reservaba para los casos importantes. Juan, necesito que revises todos mis documentos. Cada papel que firmé en los últimos 6 meses, cada autorización, cada poder que pude haber otorgado sin darme cuenta. Puse la carpeta sobre su escritorio, con la determinación de alguien que ya no tiene nada que perder. Juan abrió la carpeta y comenzó a revisar. Su expresión cambió gradualmente, de curiosidad profesional a alarma genuina. Sus cejas se fruncían más con cada documento que examinaba. Isobel, esto es muy serio. Algunos de estos papeles no son actualizaciones bancarias, son autorizaciones de acceso, poderes limitados, transferencias programadas. Sus dedos señalaban líneas específicas mientras hablaba. ¿Tú sabías lo que estabas firmando? Creí que sí. Carolina me dijo que eran trámites rutinarios del banco. Mi voz se mantuvo calmada, pero por dentro sentía cómo la traición se convertía en evidencia legal. Isobel, con estos documentos, Carolina tiene acceso casi total a tus cuentas. Puede hacer transferencias de hasta 100,000 pesos sin tu autorización directa. Puede revisar todos tus movimientos bancarios. Prácticamente puede manejar tu dinero como si fuera suyo. Juan me miraba con esa mezcla de profesionalismo y compasión que tienen los abogados cuando deben dar malas noticias. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. ¿Qué más puede hacer con esos papeles? Puede solicitar préstamos usando tu casa como garantía. Puede hacer inversiones en tu nombre. Puede, Isobel, con estos poderes, puede prácticamente vaciarte las cuentas y dejarla como si hubieran sido decisiones tuyas. Juan cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. ¿Cómo llegamos a esto? Le conté todo, cada detalle de los últimos meses, cada señal que había ignorado, cada manipulación que había confundido con amor filial. Juan me escuchó sin interrumpir, tomando notas, asintiendo con esa expresión grave que desarrollan los profesionales cuando reconocen un caso de abuso. La llamada que escuchaste fue una bendición disfrazada, me dijo cuando terminé. Sin esa evidencia nunca habrías sospechado hasta que fuera demasiado tarde. ¿Qué tan tarde, Juan? ¿Qué tanto daño ya hicieron? Juan tomó su teléfono y llamó a su asistente. Necesito que contactes al banco de la señora Isobel Martínez. Quiero un reporte completo de todos los movimientos de sus cuentas en los últimos 6 meses. Sí, autorizado por ella. Es urgente. Mientras esperábamos la información del banco, Juan me explicó mis opciones legales. Podía revocar todos los poderes inmediatamente, cambiar las claves de acceso, incluso denunciar a Carolina por abuso financiero. Pero cada acción tenía consecuencias que debía considerar cuidadosamente. Isobel, esto va más allá del dinero. Esto es abuso sistemático de una persona mayor. Es un delito federal.
Juan hablaba con esa seriedad que reservaba para los casos más graves. ¿Carolina podría ir a la cárcel? La pregunta salió de mi boca sin emoción. No sentía tristeza ni satisfacción, solo curiosidad profesional. Con la evidencia que tenemos, y especialmente con esa grabación de la llamada si la tienes, podría enfrentar cargos serios: estafa, abuso financiero, aprovechamiento de persona vulnerable. Juan enumeraba los delitos como si estuviera leyendo una lista de compras. El teléfono sonó. Era la información del banco. Juan escuchó, tomó notas, hizo preguntas técnicas. Su rostro se volvía más serio con cada respuesta que recibía. «Isobel», me dijo después de colgar, «en los últimos 6 meses se han hecho transferencias por más de 200.000 pesos de tus cuentas. Algunas autorizadas con tu firma digital, otras con los poderes que firmaste. También se solicitó un préstamo de 300.000 pesos, usando tu casa como garantía». El mundo se detuvo. 200.000 pesos. 300.000 más en préstamos. $500.000 de pesos que Carolina había tomado de mi vida como si fuera suyo. ¿Cuánto me queda?, pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. En efectivo, unos 150.000 pesos. Pero con el préstamo pendiente y los intereses, técnicamente debes más de lo que tienes. Juan cerró sus notas y me miró con una compasión que no necesitaba. O sea que estoy en quiebra. Estás en una situación financiera muy complicada, pero no irreversible. Podemos recuperar gran parte del dinero si actuamos rápido y con inteligencia. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana de su oficina. Desde ahí podía ver la ciudad, esa ciudad donde había trabajado toda mi vida, donde había criado a mi hija, donde había construido una vida que ahora descubría que había sido saqueada sistemáticamente. Juan, no quiero recuperar el dinero, quiero algo mejor. Me volteé para mirarlo. Quiero justicia, pero no la justicia de los tribunales. Quiero la justicia del silencio. ¿Qué tienes en mente? Quiero que Carolina crea que ganó. Quiero que piense que soy la idiota que siempre creyó que era. Y cuando esté completamente confiada, cuando baje todas sus defensas, quiero que descubra que la idiota les ganó. Juan sonrió por primera vez en toda la mañana. Ahora sí suenas como la Isobel que conocí hace 20 años. ¿Cuál es el plan? El plan es simple. Voy a fingir que sigo siendo su víctima, pero en secreto voy a mover todas mis fichas. Cuando termine, Carolina va a descubrir que la casa, el dinero, todo lo que creía que iba a heredar, ya no existe. ¿Y qué vas a hacer con todo? Pensé en Alejandra, en sus 16 años llenos de amor genuino, en sus abrazos que no calculaban mi patrimonio. Lo voy a poner donde realmente pertenece, en manos de alguien que me ama por lo que soy, no por lo que tengo. Juan extendió su mano. Cuenta conmigo para todo lo que necesites. Esa tarde regresé a casa con una sensación completamente nueva. No era la Isobel ingenua que había salido en la mañana. Era una mujer con un plan, con aliados, con una misión. Carolina llegó puntualmente a las 5, como habíamos acordado, para ir al banco por esos 50.000 pesos que tanto necesitaba para sus muebles. ¿Lista, mami?, me preguntó con esa sonrisa que ya no me engañaba. Más que lista, mi amor, más que lista. La actuación comenzó esa misma tarde en el banco. Carolina entró conmigo con esa confianza de quien cree que todo está bajo control, de quien piensa que la presa ya está cazada y solo falta cobrarla. Yo caminaba a su lado como la madre obediente, que había sido durante meses, pero por dentro era una estratega calculando cada movimiento. «Buenas tardes, señora Martínez», me saludó el gerente con esa cortesía profesional que reservan para los clientes importantes.
¿En qué podemos ayudarla hoy? Necesito hacer una transferencia a mi hija, le dije con la voz dulce de siempre. 50.000 pesos para que pueda comprar los muebles de su casa nueva. Carolina sonrió a mi lado, satisfecha de lo fácil, que le resultaba manipularme, por supuesto. ¿Será transferencia inmediata o programada? El gerente ya tenía los formularios listos. Inmediata, por favor. Mi hija los necesita urgentemente. Firmé los papeles con la misma naturalidad con la que había firmado mi propia estafa meses atrás. Carolina me besó la mejilla cuando salimos del banco. Eres la mejor madre del mundo, mami. No sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. Sus palabras sonaban exactamente como las había ensayado, perfectas en su falsedad. Tú eres mi vida, mi amor. Por ti haría cualquier cosa. Y mientras decía esas palabras, sabía que era la última vez que se las diría con sinceridad. Los siguientes días fueron una obra de teatro perfecta. Carolina llegaba con más frecuencia, siempre con nuevas necesidades, nuevas urgencias. Necesitaba dinero para el refrigerador, para la estufa, para las cortinas. Cada petición venía acompañada de esas lágrimas falsas que antes me desarmaban y ahora solo me confirmaban la profundidad de su engaño. Mami, sé que es mucho pedir, pero la estufa que queremos está en oferta solo esta semana, me dijo un martes lluvioso mientras tomábamos café en mi cocina. Son solo 25.000 pesos, pero si no la compramos ahora, después va a costar el doble. Por supuesto, mi cielo. Mañana vamos al banco. Mi respuesta era automática, pero por dentro estaba documentando cada mentira, cada manipulación, cada gesto falso. Mientras tanto, Juan trabajaba en silencio. Cada día me reportaba el progreso de nuestro plan secreto. Había contactado a un notario de confianza. Había preparado documentos que Carolina nunca vería venir. Había organizado transferencias que solo se activarían cuando yo diera la orden final. Todo está listo, Isobel, me dijo durante una de nuestras reuniones clandestinas en su oficina. Cuando decidas ejecutar el plan, Carolina va a descubrir que ya no tiene acceso a nada. Ni a tus cuentas, ni a la casa, ni a la herencia que tanto esperaba. Y ella no puede hacer nada legal para detenerlo. Nada. Todos los documentos están perfectamente legales. Tú tienes derecho a disponer de tus bienes como quieras, especialmente cuando hay evidencia de manipulación y abuso. Juan revisaba los papeles con la satisfacción de un profesional que sabe que su trabajo es impecable. El momento perfecto llegó un viernes por la noche. Carolina había venido a cenar con Óscar y durante toda la velada estuvieron hablando de sus planes futuros, como si yo no estuviera presente. Hablaban de viajes que harían con mi dinero, de inversiones que planeaban hacer con mi herencia, de la vida cómoda que tendrían cuando yo ya no estuviera. Cuando vendamos la casa de tu mamá, decía Óscar cortando el pollo que yo había cocinado con tanto esmero. Podríamos comprar esa propiedad en la playa que vimos. Con lo que vale esta casa, nos alcanza perfectamente. Sí, pero hay que esperar el momento adecuado, respondía Carolina sirviéndose más vino. No queremos que parezca sospechoso. Me quedé en silencio, escuchando cómo planeaban vender mi casa, cómo calculaban el precio de mi vida, cómo distribuían mi herencia antes de que yo estuviera muerta. Era surreal estar sentada ahí, invisible para ellos, mientras desmantelaban mi existencia como si fuera un negocio. ¿Y qué van a hacer con Alejandra?, pregunté con inocencia fingida. Ella ama esta casa. Va a ser difícil explicarle por qué la vendieron. Alejandra va a entender, dijo Carolina con una frialdad que me heló la sangre. Es joven, se adaptará. Además, con el dinero de la venta podremos darle mejores oportunidades. Óscar se rió.
Esa niña es demasiado sentimental, pero ya se le quitará cuando vea los beneficios prácticos. Hablaban de mi nieta como si fuera un obstáculo que había que manejar, un problema que resolver. En ese momento supe que no solo me habían traicionado a mí, sino que también planeaban traicionar a Alejandra cuando llegara el momento. Esa noche, después de que se fueron, llamé a Juan. «Es hora», le dije sin preámbulos. «¿Estás segura? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Más segura que nunca. Quiero que mañana por la mañana Carolina descubra que el juego cambió de reglas». «Perfecto. A primera hora activo todos los documentos. Para el mediodía todo estará transferido y protegido». Colgué el teléfono y me senté en mi sala, rodeada de los muebles que Carolina ya había vendido en su mente, en la casa que Óscar ya había tasado para su beneficio. Pero ellos no sabían lo que yo había aprendido en estos meses de mentiras. Que la mejor venganza no es la que grita, sino la que susurra. El sábado amaneció soleado, como si el universo estuviera celebrando mi renacimiento. A las 8 de la mañana Juan me llamó para confirmar que todo había salido perfecto. Las transferencias estaban hechas, los documentos estaban firmados, la casa estaba protegida legalmente. Carolina ya no tiene acceso a nada, me dijo con satisfacción profesional. Cuando trate de entrar a las cuentas, va a encontrar que sus autorizaciones han sido revocadas. Cuando revise el testamento va a descubrir que ya no es beneficiaria. ¿Y Alejandra? Alejandra ahora es la única heredera de todo. La casa, las cuentas, las inversiones. Todo está a su nombre, con un fideicomiso que se activará cuando cumpla 21 años. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que acabábamos de hacer. En una sola mañana, había reescrito completamente mi legado. Carolina, que había pasado meses robándome, ahora se quedaba sin nada. Alejandra, que me había amado sin condiciones, ahora tenía todo. Juan, hay una cosa más que quiero hacer. Dime. Quiero grabar un video. Un mensaje para Alejandra, explicándole todo. Quiero que sepa por qué tomé estas decisiones. Quiero que entienda la diferencia entre el amor real y la manipulación. Es una excelente idea. También servirá como evidencia legal de que tomaste estas decisiones en plenas facultades y por razones justificadas. Esa tarde grabé el video más importante de mi vida. Hablé directamente a la cámara, a los ojos futuros de mi nieta, explicándole cada detalle de la traición de su madre, cada evidencia del engaño, cada razón por la cual había decidido proteger su futuro. «Alejandra, mi amor», decía mirando a la cámara, «quiero que sepas que cada peso que ahora tienes fue ganado con honestidad, con trabajo, con amor real. Tu madre eligió el camino de la mentira, pero tú siempre elegiste el camino del corazón». Cuando terminé de grabar, me sentí completamente vacía, pero no de tristeza. Era el vacío que queda después de una limpieza profunda, el espacio que se abre cuando eliminas todo lo tóxico de tu vida. Carolina no sabía que el lunes por la mañana se despertaría en un mundo completamente diferente. Un mundo donde ya no era la hija favorita, sino simplemente una estafadora que había perdido el juego que ella misma había inventado. La justicia silenciosa estaba servida. El lunes llegó como una bomba silenciosa. Yo estaba en mi cocina preparando café cuando sonó mi teléfono. Era Carolina, y su voz tenía una urgencia que no había escuchado antes. «Mami, tengo problemas con el banco. No puedo acceder a las cuentas. Dice que mis autorizaciones han sido revocadas». Su voz temblaba entre la confusión y el pánico. «¿Tú hiciste algo? ¿Hacer algo?» «No entiendo, mi amor. ¿Qué tipo de problemas?» Mi actuación era perfecta, la inocencia ensayada de una madre preocupada. No puedo hacer transferencias, no puedo revisar los saldos, nada.
Es como si hubieran cancelado todos los permisos que me diste. Carolina hablaba rápido, como cuando alguien está empezando a desesperarse. ¡Qué extraño! ¿Segura que no es un problema del sistema? Ya sabes cómo son los bancos con su tecnología. Cada palabra era una pequeña daga envuelta en terciopelo materno. No, mami, esto es diferente. Dice específicamente que los poderes han sido revocados por el titular de la cuenta. ¿Tú firmaste algo? ¿Fuiste al banco sin mí? Su voz comenzó a sonar acusadora, desesperada. Carolina, mi amor, yo no entiendo nada de esas cosas. Si hay algún problema, mejor vayamos juntas al banco para solucionarlo. Sabía que cuando fuera al banco se llevaría la sorpresa de su vida. Sí. Voy para tu casa ahora mismo. No te muevas. No hagas nada hasta que llegue. Colgó sin despedirse, sin su acostumbrado «Te amo, mami». Falso. Media hora después, Carolina llegó con Oscar. Sus rostros tenían esa tensión que aparece cuando la gente siente que está perdiendo el control. Ya no eran los depredadores confiados de la semana pasada. Eran animales acorralados. «Mami, necesitamos ir al banco inmediatamente», me dijo Carolina sin siquiera saludarme. «Algo está muy mal y tenemos que solucionarlo». «Por supuesto, mi amor. Pero primero explícame qué está pasando exactamente». Me senté en mi sofá con la calma de alguien que no tiene nada que ocultar. Oscar se paseaba por mi sala como un león enjaulado. «Señora Isobel, ¿usted no ha hablado con nadie del banco? ¿No ha recibido llamadas? ¿No ha firmado ningún documento?» ¿Qué tipo de documentos? No entiendo por qué están tan alterados. Mi confusión era tan convincente que casi me convenció a mí misma. Los documentos que nos daban acceso a ayudarte con tus finanzas, mami. Los papeles que firmaste para que yo pudiera apoyarte cuando lo necesitaras. Carolina trataba de sonar razonable, pero había pánico en sus ojos. Ah, sí, esos papeles. Hice una pausa dramática, como si estuviera recordando algo lejano. ¿Sabes qué? Sí fui al banco la semana pasada. Los dos se quedaron inmóviles. ¿Fuiste al banco? ¿Por qué? ¿Qué hiciste ahí? Carolina hablaba como si estuviera interrogando a un criminal. Fui a actualizar mi información, mi amor. El gerente me dijo que había algunos documentos viejos que necesitaban renovarse. Cada palabra la elegía cuidadosamente, saboreando su efecto. ¿Qué documentos, mami? ¿Qué exactamente actualizaste? Oscar se había acercado y me miraba con una intensidad que habría sido intimidante si yo no tuviera todas las cartas en mi favor. No sé, cosas técnicas. Firme lo que me dijeron que tenía que firmar. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? Mi inocencia fingida los estaba volviendo locos. Carolina se dejó caer en una silla. Mami, ¿tú entiendes lo que eso significa? Si revocaste los poderes, yo ya no puedo ayudarte con nada. No puedo manejar tus cuentas, no puedo hacer transferencias, nada. Pero si tú no manejas mis cuentas, mi amor, yo manejo mis propias cuentas. La frase cayó como una bomba en medio de la sala. Se hizo un silencio tenso. Oscar y Carolina se miraron con esa comunicación silenciosa de los conspiradores que acaban de darse cuenta de que su plan se desmoronó. «Mami», dijo Carolina con una voz que trataba de sonar dulce pero que temblaba de rabia contenida. «Necesitamos que vuelvas al banco y arregles esto. Yo necesito poder ayudarte». ¿Ayudarme con qué? Exactamente. Mi pregunta era directa, sin adornos maternales. Con tus finanzas, con tus cuentas, con todo lo que una persona de tu edad no debería manejar sola. Oscar había recuperado su voz, pero sonaba forzada. ¿Persona de mi edad? Repetí las palabras saboreando su sabor amargo. Tengo 68 años,
no 90. Mi mente está perfectamente clara. No es eso, mami. Es que... Bueno, tú no entiendes de inversiones, de movimientos bancarios, de todas esas cosas complicadas. Carolina estaba perdiendo la paciencia. Su máscara de hija amorosa se resquebrajaba. Tienes razón, mi amor. No entiendo de inversiones. Hice una pausa y las miré directamente a los ojos. Pero sí entiendo cuando alguien me está robando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina se puso pálida. Oscar dejó de caminar. El aire de la sala se volvió espeso, cargado de una tensión que podía cortarse con cuchillo. ¿Qué dijiste, mami? Carolina habló tan bajo que apenas la escuché. Dije que entiendo cuando alguien me está robando. Repetí las palabras con la calma de alguien que ya no tiene miedo. Y entiendo cuando mi propia hija me llama idiota. Carolina se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando? Yo nunca te he llamado idiota. El jueves pasado, a las 3 de la tarde, olvidaste desconectar tu videollamada. Cada palabra era una sentencia. Escuché todo lo que les dijiste a tus amigos sobre mí. El color desapareció completamente del rostro de Carolina. Oscar se quedó inmóvil como una estatua. Era el momento que habían temido sin saber que lo temían. Escuché cuando dijiste que soy tan idiota que no me doy cuenta de que me estás usando. Escuché cuando te reíste de lo fácil que es sacarme dinero. Escuché cuando dijiste que cada «te amo, mami» que me dices te da asco. Mi voz era serena, pero cada palabra caía como una gota de ácido. Carolina abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Mami, eso no. ¿Tú malentendiste? ¿Malentendí? Me levanté del sofá y caminé hacia ella. ¿Malentendí cuando dijiste que llevas años esperando que me muera para quedarte con todo? ¿Malentendí cuando planearon vender mi casa? Como si ya fuera suya. Oscar trató de intervenir. Señora Isobel, está sacando las cosas de contexto. No te dirigas a mí. Le dije con una frialdad que me sorprendió. No tienes derecho a hablarme. No después de lo que han hecho. Carolina comenzó a llorar, pero ya no eran las lágrimas calculadas que yo conocía. Eran lágrimas de pánico, de alguien que se da cuenta de que perdió todo. Mami, por favor, podemos arreglar esto. Yo te amo. Eres mi madre. Su voz se quebró, pero ya no me movía ni un milímetro. Si me amaras, nunca me habrías llamado idiota. Si me amaras, nunca habrías robado mi dinero. Si me amaras, nunca habrías deseado mi muerte. Me acerqué a ella hasta quedar frente a frente. Pero no me amas. Nunca me amaste. Solo amabas lo que yo podía darte. Eso no es cierto. Carolina gritó con desesperación. Tú eres mi madre. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Exacto. Todo lo que tenías me lo debías a mí. Tenías pasado. Sonreí por primera vez en días, porque ya no tienes nada. El impacto de mis palabras las golpeó como un tsunami. Carolina se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. ¿Qué hiciste, mami? ¿Qué hiciste? Su voz era apenas un susurro aterrorizado. Lo que debí haber hecho hace años. Protegerme de ti. No tienes derecho a hacer esto. Gritó Carolina con una desesperación que nunca había visto en sus ojos. Soy tu hija. Es mi herencia. Trabajé para esto toda mi vida. La ironía de sus palabras me provocó una risa que salió desde lo más profundo de mi alma. ¿Trabajaste? ¿Cuándo trabajaste tú, Carolina? Porque yo fui quien trabajó doble turno durante 20 años. Yo fui quien se sacrificó, quien ahorró cada peso, quien construyó todo lo que ustedes planeaban, robar.
Oscar se acercó con esa agresividad que muestran los hombres cuando se sienten acorralados. Señora, usted no puede hacer esto. Esos documentos que firmó no pueden ser legales. Vamos a impugnar todo. Por favor, hazlo, le respondí con una calma que lo descolocó. Mi abogado está esperando cualquier movimiento legal que quieran hacer. Cada conversación está grabada, cada mentira está documentada, cada peso robado está registrado. Carolina se dejó caer en el sofá, sollozando sin control. Mami, por favor, podemos arreglar esto. Yo cambiaré. Ya no volverá a pasar. Dame otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Me senté frente a ella, mirándola como si fuera una extraña. Carolina, me robaste más de 500,000 pesos. Me mentiste durante meses. Deseaste mi muerte. ¿Qué tipo de oportunidad esperas? ¿Qué te dé? Pero soy tu hija. Su grito resonó en toda la casa. No puedes dejarme sin nada. No después de todo lo que hemos vivido juntas. Tienes razón, le dije con una sonrisa que la confundió. Eres mi hija, y por eso te voy a dar exactamente lo que me diste a mí durante todos estos meses. ¿Qué quieres decir? Nada. Te voy a dar nada, Carolina, tal como tú me dabas nada cuando fingías amarme. Oscar comenzó a pasearse por la sala como un animal, enjaulado. Esto no se va a quedar así. Vamos a pelear esto legal y mediáticamente. Vamos a demostrar que usted no está en sus facultades mentales. Hazlo, le respondí sin inmutarme. Pero ten en cuenta una cosa. Cada movimiento que hagan, cada demanda que presenten, cada mentira que inventen, va a ser evidencia adicional de por qué tomé estas decisiones. Carolina levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. ¿Y Alejandra? ¿Qué va a pensar Alejandra cuando sepa lo que hiciste? Por primera vez en toda la conversación, sonreí con genuina alegría. Alejandra va a estar perfectamente bien. De hecho, va a estar mejor que nunca. ¿Qué quieres decir? La voz de Carolina tenía una nueva nota de terror. Alejandra es ahora mi única heredera. La casa, las cuentas, las inversiones, todo está a su nombre. Ella va a tener la oportunidad que tú decidiste desperdiciar. El impacto de esta revelación fue devastador. Carolina se puso de pie tambaleándose, como si hubiera recibido un golpe físico. No puedes hacer eso. Ella es menor de edad. Yo soy su madre. Tengo derechos sobre cualquier herencia que reciba. No tienes ningún derecho. Le respondí con una frialdad que me sorprendió. Todo está en un fideicomiso legal que se activará cuando ella cumpla 21 años. Mientras tanto, está protegido de cualquier intento de manipulación. Estás usando a mi hija para vengarte de mí. Carolina gritaba con una rabia que ya no podía controlar. No estoy usando a nadie. Estoy protegiendo a la única persona en esta familia que me ama de verdad. Me levanté y caminé hacia la fotografía de Alejandra que estaba en la repisa. Ella nunca me llamó idiota. Ella nunca calculó mi valor monetario. Ella nunca deseó mi muerte. Oscar se acercó a Carolina y le susurró algo al oído. Ella asintió con desesperación. «Mami», dijo Carolina con una voz que trataba de recuperar su dulzura manipuladora. «Está bien. Acepto que cometimos errores. Pero por favor piensa en Alejandra. Si me dejas sin nada, ¿cómo voy a mantenerla? ¿Cómo voy a darle lo que necesita? De la misma forma que yo te mantuve a ti cuando tenías su edad», le respondí sin voltear a verla. «Trabajando. Pero yo no sé trabajar como tú. Yo no tengo tus habilidades». Carolina estaba confesando sin darse cuenta. Exacto. Nunca aprendiste a trabajar porque siempre creíste que yo estaría ahí para mantenerte. Nunca desarrollaste habilidades porque siempre pensaste que mi dinero sería tuyo.
Me volteé para enfrentarla una última vez. Pero ahora vas a aprender lo que significa ganarse la vida honestamente, sin manipular, sin mentir, sin robar. No puedes condenarme a la pobreza. Su grito era el de una niña haciendo berrinche. No te estoy condenando a nada. Te estoy liberando. Te estoy dando la oportunidad de convertirte en la mujer que nunca te permití ser, porque siempre te di todo fácil. Oscar tomó a Carolina del brazo. Vámonos. Esto no ha terminado. Tienes razón, le dije mientras se dirigían a la puerta. No ha terminado. Porque cada día que vivan, van a recordar que perdieron todo por codicia. Cada noche van a saber que tuvieron amor real y lo cambiaron por dinero falso. Carolina se detuvo en la puerta y me miró con una mezcla de odio y desesperación que nunca olvidaré. Esto no es amor, mami. Esto es venganza. No, Carolina, le respondí con una paz que no había sentido en años. Esto es justicia. La venganza habría sido denunciarlos y verlos en la cárcel. Esto es darles la oportunidad de vivir, con las consecuencias de sus actos. «¡Te vas a arrepentir de esto!», gritó Oscar desde el umbral. «De lo único que me arrepiento», les dije antes de cerrar la puerta, «es de haber tardado tanto en darme cuenta de quiénes eran realmente». Cerré la puerta y me quedé ahí parada, escuchando cómo se alejaba el auto. Por primera vez en meses, mi casa se sintió silenciosa. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz. Caminé hasta mi cocina y me preparé un té. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré por la ventana hacia el jardín que había cultivado durante años. Las flores seguían floreciendo, los árboles seguían creciendo, la vida seguía su curso natural. Sonó mi teléfono. Era Alejandra. «Abuela, ¿estás bien?» «Mamá acaba de llamarme llorando. Dice que pelearon». «¿Qué pasó?» «Todo está bien, mi amor», le respondí con una tranquilidad genuina. «Todo está exactamente como debe estar». «¿Segura?» Mamá sonaba muy alterada. «Mi cielo, mañana vienes a casa y te explico todo. Por ahora solo necesitas saber que te amo y que tu futuro está asegurado». «Te amo, abuela. Siempre te he amado». «Lo sé, mi amor. Lo sé». Colgué el teléfono y me senté en mi sala, rodeada del silencio que había recuperado. No era el silencio de la victoria, sino el silencio de la liberación. Carolina había elegido ser depredadora. Yo había elegido ser sobreviviente. Y las sobrevivientes siempre encuentran la forma de volver a florecer. 6 meses después, me despierto cada mañana en la misma casa que Carolina creía que ya había vendido. En la misma cama donde durante años soñé con ser la abuela feliz de una familia unida. Pero ahora duermo el sueño profundo de quien ya no tiene que fingir, de quien ya no tiene que actuar, de quien finalmente puede ser simplemente ella misma. El jardín floreció como nunca antes. Es curioso cómo las plantas responden cuando el ambiente se libera de toxinas. Mis rosas están más rojas, mis gardenias más fragantes, mi hierbabuena más verde. Es como si toda la casa hubiera exhalado un suspiro de alivio cuando Carolina y Oscar salieron de nuestras vidas. Alejandra viene todos los sábados. Al principio llegaba con esa tristeza confundida de los adolescentes, que no entienden por qué los adultos se lastiman tanto. Pero con el tiempo, cuando le mostré las evidencias, cuando le expliqué cada mentira, cada manipulación, cada peso robado, sus ojos se abrieron con esa claridad dolorosa que solo tienen los jóvenes, cuando descubren que los adultos que admiraban no eran quienes pensaban. «Abuela», me dijo el sábado pasado mientras plantábamos nuevas flores, «¿crees que mamá alguna vez me amó de verdad?» La pregunta me atravesó el corazón. «Mi amor, tu mamá te ama a su manera,
pero su manera está enferma de codicia. Ella confunde poseer con amar, controlar con cuidar. ¿Crees que puede cambiar? Sus 17 años todavía tenían esa esperanza que solo la juventud puede mantener. Puede, le respondí acariciando su cabello. Pero solo si quiere. Y el cambio real viene del dolor, no de la comodidad. Tal vez esta pérdida la ayude a encontrar a la persona que realmente es. Alejandra asintió con esa sabiduría prematura que desarrollan los jóvenes que han visto demasiado. ¿Y tú, abuela? ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, mi cielo. Estoy libre. Carolina intentó visitarme 3 veces en estos 6 meses. La primera vez llegó con lágrimas, la segunda con abogados, la tercera con amenazas. Pero yo ya no soy la mujer que se doblega ante las manipulaciones emocionales, que se intimida con papeles legales, que se asusta con gritos desesperados. La última vez que la vi fue hace 2 meses. Llegó flaca, ojerosa, con esa apariencia derrotada de quien finalmente entendió que ya no puede vivir de mentiras. Se quedó parada en mi puerta como una niña castigada. «Mami», me dijo con una voz que ya no tenía rastros de actuación. «Necesito trabajo. ¿Conoces a alguien que pueda contratarme?» La ironía era perfecta. La mujer que me había robado $500,000 ahora me pedía ayuda para encontrar trabajo. Por un momento sentí esa compasión automática que tienen las madres, esa urgencia de proteger y resolver. Pero entonces recordé sus carcajadas cuando me llamaba idiota, su asco cuando decía que me amaba, sus planes para vender mi casa antes de que yo estuviera muerta. «Carolina», le dije con una serenidad que me sorprendió. «Yo no conozco a empleadores que contraten ladronas». Se quedó ahí parada, procesando mis palabras. «¿Nunca me vas a perdonar?» «Ya te perdoné», le respondí, con honestidad total. «Te perdoné porque guardar rencor me hacía daño a mí, no a ti. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa restaurar la confianza que tú destruiste. ¿Entonces nunca más vamos a ser madre e hija?» La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Siempre vamos a ser madre e hija biológicamente, pero la relación que teníamos murió el día que escuché cómo te burlabas de mí. Esa relación estaba construida sobre mentiras. Lo que podamos construir ahora, si es que construimos algo, tiene que estar basado en verdad. Carolina se fue ese día sin decir adiós. No he vuelto a saber de ella directamente. Pero Alejandra me cuenta que está trabajando en una tienda de ropa, que vive en un departamento pequeño, que Óscar la dejó cuando se acabó el dinero fácil. Está viviendo por primera vez la vida real, la vida que yo viví durante décadas para darle a ella una vida ficticia. Juan viene a visitarme una vez al mes, no como abogado, sino como amigo. Revisamos las inversiones de Alejandra, planeamos su futuro, nos aseguramos de que cuando cumpla 21 años, tenga no solo dinero, sino sabiduría para manejarlo. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó Juan la semana pasada, mientras tomábamos café en mi jardín. «Jamás», le respondí sin dudar. Me arrepiento de haber tardado tanto en actuar, pero nunca de haber actuado. ¿Y si Carolina hubiera cambiado? Si hubiera sido sincera desde el principio. Pero no lo fue. Y yo no puedo vivir en los «¿qué tal si?» Tomé mis decisiones basada en la realidad, no en las posibilidades. Por las tardes, cuando el sol se pone y mi casa se llena de esa luz dorada que tanto amo, me siento en mi mecedora y pienso en todo lo que viví. No con tristeza, sino con la satisfacción de quien sobrevivió a una guerra que no pidió, pero que tuvo que pelear. Mi teléfono suena menos ahora. Ya no tengo que fingir alegría cuando Carolina llamaba. Ya no tengo que actuar amor cuando sentía desconfianza. Ya no tengo que pretender que no veo las señales que mi instinto me gritaba.
El silencio de mi casa no es soledad, es paz, es el sonido de una vida auténtica, libre de actuaciones, libre de mentiras, libre de vampiros emocionales que drenan tu energía mientras sonríen. A veces me pregunto si Carolina finalmente entenderá lo que perdió. No el dinero, no la herencia, no los bienes materiales. Lo que perdió fue el amor genuino de una madre que habría dado todo por ella, pero que tuvo que elegir entre darse a sí misma o perderse completamente. Alejandra será diferente. Ella aprendió observando, aprendió del dolor, aprendió de los errores de su madre. A los 17 años ya entiende que el amor real no se demuestra con regalos caros, sino con presencia genuina, no con promesas, sino con acciones, no con palabras dulces, sino con respeto verdadero. Ayer encontré una carta que Carolina me había escrito cuando tenía la edad de Alejandra. «Mami», decía con esa letra adolescente, «eres la mejor madre del mundo. Cuando sea grande quiero ser como tú, fuerte y generosa». Me quedé largo rato leyendo esas palabras, preguntándome en qué momento esa niña que me admiraba se convirtió en la mujer que me despreciaba. Tal vez nunca lo sepa. Tal vez no importe. Lo que importa es que ahora, a los 69 años, finalmente aprendí la lección más importante de mi vida. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Protegerse de los depredadores no es crueldad, es sabiduría. Y a veces, las personas que más duele soltar son precisamente las que más necesitas dejar ir. Quemé esa carta en la chimenea, no con rabia, sino con ceremonia. Era el funeral simbólico de la Carolina que pudo haber sido, para hacer espacio a la realidad de la Carolina que eligió ser. El fuego se llevó las cenizas por la chimenea, y yo las vi perderse en el cielo nocturno. Algunas historias no tienen finales felices, pero algunas historias tienen finales justos, y a veces eso es suficiente. Me levanté de mi mecedora, cerré la puerta con llave y me fui a dormir en mi casa, en mi cama, en mi vida, una vida que finalmente me pertenecía por completo.